23ª sesión, formas alternativas de las ecuaciones de movimiento. En las dos clases anteriores establecimos las ecuaciones de movimiento de una aeronave. En la clase del lunes vimos los principios para establecer las ecuaciones del movimiento, y en la clase del martes vimos los principios para linealizarlas y posteriormente para desacoplarlas. Una vez que ya tenemos nuestras ecuaciones de movimiento, las cuales siguen siendo 6, pero que ahora las estudiamos desde el punto de vista longitudinal y desde el punto de vista lateral direccional, ahora las podemos presentar en formas alternativas. Una de las primeras formas alternativas que ya se comentó, pero aquí vamos a hacer énfasis, es adimensionalizarlas. Ya mencionamos que las derivadas aerodinámicas dimensionales están testadas con un círculo. Entonces, ahora vamos a ver cómo convertir esas derivadas dimensionales o esas ecuaciones con derivadas dimensionales a ecuaciones con derivadas adimensionales. Las derivadas adimensionales solo manejan una literal mayúscula y el subíndice que indica con respecto a qué se está derivando. El día de mañana estaremos viendo la nomenclatura de espacio-estado, que sería otra forma alternativa de presentar las ecuaciones, y el próximo lunes estaremos viendo la notación de las ecuaciones norteamericanas, porque la notación que estamos viendo nosotros es la notación inglesa, o desde el punto de vista de un autor inglés que es Cook. Muy bien. Formas alternativas, ok. La primera forma alternativa para las ecuaciones de movimiento es la presentación adimensional de las mismas. Para ello se toman los siguientes parámetros adimensionales. Tiempo adimensional, el cual vamos a manejar como t testado con esto como una b invertida o como casita podemos llamarle, y es igual al tiempo dividido entre sigma, donde sigma es igual a la masa sobre un medio de la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie. Factor de densidad relativa longitudinal. Este es mu1 y es igual a la masa entre un medio por la densidad por la superficie por la cuerda aerodinámica media. Recordemos que Cook entiende o nota la cuerda aerodinámica media con una C testada 2 veces. Velocidades adimensionales. Tendríamos testada con como casita, y esta es la velocidad perturbada sobre el eje X en forma dimensional, y básicamente es la velocidad perturbada sobre el eje X dividida entre la velocidad de la corriente libre. Asimismo, tenemos la velocidad perturbada sobre el eje Z en su forma dimensional, que resulta de dividir W entre la velocidad de la corriente libre. La razón de cabeceo en su forma adimensional sería Q testada con esta como casita o tejabán, y va a ser igual al producto de la razón de cabeceo dimensional por sigma. Entonces, si sigma vale esto de aquí, esto va a ser igual a Q por la masa entre un medio por la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie. Igualdad entre el peso y el levantamiento. Tomamos en cuenta, entonces el peso, que lo vamos a representar como la masa por la gravedad, es igual a un medio de la densidad por la velocidad. Es importante que la tengamos la velocidad de la corriente libre al cuadrado por la superficie por el coeficiente de levantamiento. Factor de densidad relativa lateral. Al igual que el factor de densidad relativa longitudinal, el factor de densidad relativa lateral, que ahora llamamos mu subíndice 2, va a ser igual a la masa sobre un medio de la densidad por la superficie, y en este caso por la envergadura del ala. En el caso del longitudinal es la cuerda aerodinámica media del ala. Inercias adimensionales. Las inercias adimensionales las vamos a manejar con una letra minúscula I, y vamos a indicar como subíndice el eje con respecto al cual se está midiendo la inercia. Entonces, la inercia dimensional con respecto al eje X es igual a la inercia dimensional del eje X dividida entre la masa por la envergadura al cuadrado.
La inercia dimensional con respecto a la inercia dimensional con respecto a la inercia dimensional dividida entre la masa por la cuerda aerodinámica media elevada al cuadrado. La inercia adimensional, el momento de inercia adimensional con respecto al eje Z es igual al momento de inercia dimensional con respecto al eje Z, dividido entre la masa por la envergadura al cuadrado. Y por último, el producto de inercia adimensional con respecto a los ejes X, Z es igual a el producto de inercia dimensional con respecto a los ejes X, Z dividido entre la masa por la envergadura al cuadrado. Como ejemplo de adimensionalización, tomemos la ecuación de movimiento longitudinal. Y entonces tomamos la ecuación de movimiento longitudinal que teníamos en la ecuación pasada. Recuerdan que del lado derecho habíamos dejado las derivadas que presentaban el comportamiento o el control, es decir, el comportamiento, la fuerza en el eje X derivada con respecto a la acción del timón de profundidad, multiplicada por el ángulo del timón de profundidad, y la derivada de la fuerza en el eje X con respecto a el tau, que sería el ángulo de aceleración, multiplicada por el ángulo de aceleración. Del lado izquierdo tenemos a la masa por la aceleración en el eje X, la aceleración perturbada. Y luego tenemos la derivada de la velocidad, perdón, la derivada de la fuerza en el eje X con respecto a la velocidad perturbada, multiplicada por esa velocidad, la derivada de la fuerza en el eje X con respecto al cambio con el tiempo, es decir, la aceleración con respecto al eje vertical, la derivada de la fuerza en el eje X con respecto a la velocidad perturbada vertical, y la derivada de la fuerza en el eje X con respecto a la razón de cabeceo, multiplicada por la razón de cabeceo, y por último, la masa por la gravedad o peso, multiplicado por el ángulo de la actitud de cabeceo. Recordamos que todas estas, incluyendo U punto y MG, están expresadas en forma dimensional, igual que esas de acá. Entonces, primero modificamos un poco la notación de acuerdo al movimiento. En este caso, el editor de ecuaciones de Office no me permite o no tiene un carácter para testar con círculos, de tal manera que yo voy a presentar las derivadas dimensionales como si fueran vectores, que serían esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta y esta. Ahora sí, lo primero que vamos a hacer es dividir el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación entre la relación de fuerza. La relación de fuerza es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie, o la presión dinámica por la superficie. Presión por superficie es igual a fuerza. Entonces, eso está adimensionalizando. Cada uno de estos términos es una fuerza, y esta es una ecuación de fuerzas. Entonces, dividir esta fuerza la está dimensionalizando. Ya aquí tenemos la presentación de la sustitución o de la división en cada uno de los términos. Enseguida reagrupamos términos. Entonces, de esta forma, hacemos algunos ajustes y reagrupamos términos. En este primer caso, la masa la dividimos entre un medio de la densidad por la velocidad cuadrada, por la superficie. Y la otra velocidad la dejamos dividiendo a la aceleración. En este caso tenemos esta derivada, la dividimos entre un medio de la densidad por la velocidad por la superficie, y la velocidad perturbada la dividimos entre la velocidad de la corriente libre. Aquí, en este caso, vemos que esto no se puede dimensionalizar porque esto es aceleración y esto es velocidad. Pero aquí esto sí se puede dimensionalizar, ya que es velocidad entre velocidad. En este caso, dejamos la derivada dividida entre un medio por la densidad por la superficie, y la aceleración la dividimos entre la velocidad al cuadrado.
Esto tampoco se puede adimensionalizar porque no tienen las mismas unidades. En este caso es exactamente igual que este caso. En este caso tenemos la derivada dividida entre un medio por la densidad, por la velocidad de la corriente libre por la superficie. Y luego tenemos la razón de cabeceo entre la velocidad de la corriente libre. Esta tampoco se puede adimensionalizar directamente. Las unidades de la razón de cabeceo son, pero entonces son radianes por segundo. Y las unidades de la velocidad lineal son unidades de velocidad angular, metros por segundo o pies por segundo. Entonces no tienen las mismas unidades, todavía no se puede adimensionalizar. Tenemos la masa por la gravedad dividida entre un medio de la densidad por la al cuadrado por la superficie. Entonces, básicamente, esto a la corriente libre le falta un solo término para convertirse en el levantamiento, pero esto sí podríamos reflejarlo todo como el coeficiente de levantamiento. En el caso de esta derivada, tenemos todo el término dividiendo, y en el caso, esta derivada es la única que es adimensional de todas estas, y es tau. Había dicho que tau era el ángulo, no, tau es la aceleración, y entonces la aceleración es una fuerza. Perdón, no es la aceleración, esta es la atracción, y la atracción es una fuerza. Entonces, la atracción la dividimos de la relación de fuerza. Entonces, tomamos en cuenta las siguientes 9 igualdades. La primera, como ya vimos en la lámina anterior, es sigma, que es la masa entre un medio por la densidad por la velocidad de la corriente libre por la superficie. La segunda es la ecuación que ya habíamos visto previamente en las tablas que se usaron en el ejercicio de la clase anterior para encontrar la representación adimensional de la derivada. La tercera es la velocidad adimensional, tal como se presentó en la lámina anterior. La cuarta es la representación adimensional del cambio de la fuerza en el eje X con respecto a la velocidad perturbada. La quinta, tal como se presentó en la lámina anterior, es la velocidad perturbada sobre el eje Z, en su forma de adimensional. La sexta sería el coeficiente de levantamiento. La séptima es la representación adimensional del cambio en la fuerza en el eje longitudinal con respecto a la acción del elevador. La octava nos dice que la derivada de la derivada adimensional y la derivada dimensional de la fuerza con respecto a la atracción, esas son exactamente iguales. Y la novena y última nos dice que la atracción adimensional es igual a la atracción sobre el medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie. Teniendo todo esto en cuenta, entonces podemos modificar esta ecuación, la cual queda de esta manera. Entonces, el primer término en esta ecuación ya es adimensional, que todavía no es al 100% adimensional, porque falta trabajar con este término todavía no es adimensional. El segundo término sí es 100% adimensional. El tercer término, ninguno de los términos o de ninguno de los componentes es adimensionales. El cuarto término es totalmente adimensional. El quinto término de ninguna de sus componentes es adimensional. El sexto término es adimensional totalmente. El ángulo de actitud de cabeceo se puede presentar en radianes y entonces se entiende que es adimensional. Y del lado derecho, ambos términos ya son adimensionales. ¿Por qué? Porque el ángulo de actitud, el ángulo del elevador también se puede presentar en radianes y ya tenemos la atracción en forma dimensional y derivada adimensional. Entonces solo tenemos que trabajar con este término y con esta parte del primer término. Para ello vamos a tomar en cuenta las siguientes 3 igualdades. Sigma la podemos representar como el tiempo sobre el tiempo adimensional. Habíamos dicho que el tiempo adimensional es el tiempo entre sigma.
Entonces de ahí podemos despejar tiempo, despejar sigma y tener tiempo entre tiempo adimensional. Recordamos que mu1 es igual a la masa entre un medio por la densidad, por la superficie y por la cuerda. De tal manera que teniendo en cuenta esto, yo puedo multiplicar por 1 cualquiera de estas ecuaciones. Y para multiplicar por 1 voy a hacer este juego. Voy a multiplicar sigma por mu1 en el numerador y sigma por mu1 en el numerador. Pero ahora voy a poner en el numerador a sigma, perdón, a mu1, tal como expresa esta ecuación. Y en el numerador voy a poner a sigma, tal como lo expresaba la ecuación que ya vimos previamente en la lámina, en la primera lámina. De acuerdo a esto, puedo hacer algunas simplificaciones y encuentro que tengo a sigma por la velocidad de la corriente libre en el numerador y a mu1 por la cuerda en el denominador. Pero esto sigue siendo 1. Entonces yo puedo multiplicar este término y este término por 1 y no lo afectan, es decir, lo puedo multiplicar por esto de aquí. Así puedo sustituir sigma por esto y multiplicar por 1 este término y este término, considerando que esto es 1 y no hay afectación de la ecuación. De tal manera que la ecuación me queda de esta manera. Tomando en cuenta la siguiente y reordenando, tenemos que el cambio con respecto de la velocidad perturbada, su forma dimensional, va a ser igual a la relación de la velocidad, a la diferencial con respecto al tiempo de la velocidad perturbada en el eje X sobre el cambio con respecto al tiempo de la velocidad de la corriente libre, que también es una aceleración. Y esto lo podemos escribir como el tiempo sobre el tiempo adimensional por U punto entre la velocidad de la corriente libre, que básicamente es lo que tenemos aquí. Entonces, haya dimensionalizado también el primer término. Y observamos que se han hecho algunos cambios en el segundo, y en el tercero y en el quinto término. Aquí básicamente este sigma lo estoy manteniendo, nada más que lo saqué de la relación. Esta velocidad de la corriente libre, estoy cancelando una de estas velocidades de la corriente libre. Este mu1 lo estoy dejando dividir entre 1 y la cuerda aquí la estoy pasando aquí. Con esto me va a permitir adimensionalizar esta derivada. En el caso de esta ecuación, sigma también lo estoy dejando fuera, lo estoy poniendo a un lado, y esta velocidad de la corriente libre se está cancelando con esta velocidad de la corriente libre, y mu1 está dividiendo a la razón de cabeceo. Ya que he hecho eso, tomo en cuenta las siguientes igualdades. Como decía, la derivada dimensional de la fuerza en el eje X con respecto a la derivada de W con respecto al tiempo es igual a esto. Ahora recordamos de lo que ya habíamos visto, que sigma es igual al tiempo entre el tiempo adimensional, que la derivada dimensional del cambio de la fuerza en el X con respecto a la razón de cabeceo es igual a esto, y que la razón de cabeceo en su forma dimensional es igual a la razón de cabeceo por sigma. Puedo entonces sustituir y ya tengo la ecuación casi adimensionalizada. Ya ahora sí el primer término está totalmente adimensionalizado, el segundo término ya estaba adimensionalizado. Aquí en este caso la derivada ya está adimensionalizada, pero aquí todavía tengo algunos términos que no puedo adimensionalizar. Este es un término adimensional
Esto ya es término adimensional, pero aquí todavía esta es aceleración y esta es velocidad. Este término ya estaba dimensionalizado y aquí ya estoy totalmente adimensionalizado, ya que ya esta derivada es adimensional, la razón de cabeceo es adimensional y mu1 es adimensional. Entonces ya solo me falta trabajar con esto. Aquí ya nada más es importante recordar que el tiempo sobre el tiempo adimensional multiplicado por W punto entre la velocidad de la corriente libre, al igual que lo hicimos para U punto, es W punto en su forma dimensional. Y así obtenemos la ecuación completamente adimensionalizada. ¿Alguna pregunta? No, problema. Muy bien. El proceso descrito en esas tres últimas láminas se puede repetir para dimensionalizar el resto de las ecuaciones de movimiento. Es importante tener en cuenta que para el cabeceo se tiene que iniciar el proceso con la relación de momento, es decir, dividir entre un medio por la velocidad de la corriente libre al cuadrado por la superficie por la cuerda. Y en el caso de los momentos de cabeceo y guiñada, con la siguiente relación de momento: un medio de la velocidad por la velocidad al cuadrado por la superficie por la envergadura. Es así que la forma dimensionalizada de las ecuaciones de movimiento longitudinal restantes son estas que tenemos aquí. Ya este par de ecuaciones que completa con la anterior, completan las tres ecuaciones longitudinales, están totalmente adimensionalizadas. Las ecuaciones de movimiento lateral direccional adimensionalizadas quedan como sigue. Y aquí tenemos estas tres ecuaciones completamente adimensionalizadas. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, un ejercicio para poner en práctica la dimensionalización de ecuaciones a través de trabajo individual, adimensionalicen dos de las siguientes movimientos. A partir de esas ecuaciones, observen que no son iguales al 100% de las ecuaciones que teníamos como presentamos. Ustedes tienen que obtener las tres ecuaciones adimensionales, pero solo para dos de ellas. Ya sea pueden trabajar con las dos de fuerzas o una de fuerzas y una de momentos. Yo recomendaría que trabajaran una de fuerzas y uno de momentos, pero ustedes deciden. Entonces deben llevarlas a su formato adimensional, referenciando los ejes viento, una de las ecuaciones que describe el movimiento lineal y una que describe el movimiento angular. Ah, no, 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 no. Entonces no hay elección, que nada más estas dos. Tiene que ser una, la de momento, y una de las lineales, y una de las de fuerza. Ustedes deciden cuál de fuerza utilizan. Presenten una conclusión de las ventajas que tiene presentar las ecuaciones en forma dimensional y adimensional. Presenten sus resultados solo las dos ecuaciones obtenidas en el archivo Word utilizando el editor de ecuaciones. Tiempo para esta actividad 30 minutos. Es decir, ustedes van a realizar todo el trabajo de adimensionalización en su cuaderno y en el documento de Word solo van a plasmar las ecuaciones adimensionalizadas. ¿Alguna pregunta? Dijo que no eran iguales, ¿verdad? A las que ¿No habíamos son visto. iguales? Sí, cuando las referenciamos a los ejes vientos, se deben por lo W, ¿no? Y el teta E, híbrido también valdría cero. Así es. Ok. Pero revisa estas ecuaciones con las que trabajamos. También falta un tema. Ok. Bueno. Entonces, en plataforma,
donde indica la 23ª sesión. Evidencia de participación. Aquí aparecen nuevamente las 3 ecuaciones, de las cuales deben escoger una de las de fuerza y utilizarla de momento. E indica que deben desarrollar su respuesta en un documento de formato Word. ¿Preguntas? Por ahora, ¿no? Muy bien, entonces los dejo trabajar y les pido que a partir de este momento, si tienen dudas, me las dirijan a través de WhatsApp.